Hola amigos y amigas, yo soy Bruno Leonardo Segura y bienvenidos a este canal Polimateando. Ayer, 17 de abril del 2026, cumplimos 6 años con este proyecto que me ha hecho viajar no solamente entre libros, sino también por países. Me ha llevado a cumplir muchos de mis grandes sueños que tenía cuando era pequeño, pero sobre todo, y algo que me gustó mucho cuando volví a ver mi primer video, bienvenidos a Polimateando, ha sido un viaje lleno de descubrimientos nuevos, de esa emoción que me genera aprender algo distinto, algo que no sabía, de lo cual no tenía ni idea, esa curiosidad. Y creo que a todos nos ha caracterizado mucho esta palabra a lo largo de estos años. Ser curiosos, ser preguntones y siempre estar atentos a encontrar una nueva información. Ya que cumplimos 6 años y como en Polimateando siempre nos gusta aprender algo nuevo, déjenme platicarles 6 datos sobre el número 6. Comenzando con que el 6 es el primer número perfecto. ¿A qué se refiere esto? Resulta que los números perfectos son aquellos números cuyos divisores posibles, que sean números enteros, si los sumas entre ellos, te da el número del que estamos hablando. Para que no los confunda. Si tú, por ejemplo, divides 6 entre algún número que quieras, pues te das cuenta que solamente lo puedes dividir entre 3, entre 2 y entre 1. Entonces, si tomas esos 3 números y los sumas 1 más 2 más 3, te da 6. Y eso es un número perfecto. Simplemente una curiosidad matemática. Por otro lado, el 6 lo encontramos en la naturaleza en muchos espacios. Por ejemplo, existen nada más 6 tipos de quarks en la tabla que conocemos hoy en día de las partículas elementales. El 6, como lo conocemos aquí en Occidente, se representa con una especie de espiral, lo cual está muy relacionado con Polimateando. Y de hecho es por eso que nuestra cortinilla de entrada que usamos en YouTube dura 6 segundos. No es cierto, no es por eso, pero es una coincidencia de la que me di cuenta hoy preparando este video. También déjenme platicarles otros datos, más bien es una anécdota. Fíjense que cuando llegué a China, el primer contacto que tuve con la cultura, aparte de que no les entendía nada, porque en aquella época no sabía ni una pizca de chino, era que le estábamos preguntando a un señor en el aeropuerto de Shanghai que a qué hora salía el tren para poder ir hacia la ciudad, porque el aeropuerto está bastante alejado. Y nos dijo, Liu, no entendimos absolutamente nada. ¿Y a qué se refería con esta seña? Cuando nosotros decimos 6 con las manos aquí en Occidente, simplemente mostramos 6 dedos. Pues resulta que los chinos tienen una forma muy curiosa de mostrar números. Sí, el 1, 2, 3, 4, 5, pero ya cuando es a partir del 6, hacen señas muy extrañas. Y esta es la correspondiente al 6. Una cosa muy interesante. Y hablando de China, déjenme, vamos con el quinto dato curioso sobre el 6. En chino se conoce el 6 con este carácter que están viendo en pantalla y se pronuncia como Liu. Aunque se escribe L-I-U con un cuarto acento, es decir, un acento que va para abajo, se pronuncia Liu, una curiosidad del chino. Y en japonés, ese es el sexto dato, porque son 6 del número 6, se pronuncia Roku. Así como el avatar que estuvo antes de Aang, para los que vieron la caricatura, pues así, Roku. En este canal lo que podrán encontrar son recomendaciones de libros, entrevistas con escritores, con personajes interesantes de los que podamos aprender algo nuevo y también con divulgadores de ciencia. Y justo como mencionaba en aquel video, a lo largo de estos 6 años hemos logrado tener en este canal de las cosas más emocionantes y diversas. Desde entrevistas con gente que nos ha ido compartiendo lo que sabe de una manera súper emocionante, hasta el hecho de que he logrado ir a dar charlas en otros lugares, en escuelas, no solamente aquí en México, que ya para mí era extremadamente genial, sino que también he ido, por ejemplo, a Turquía, gracias al Sindicato de Maestros de Turquía, también a China, donde di una charla en una universidad y también en una primaria, o incluso a Colombia, donde nos llevó el Fondo de Cultura Económica. Una de las cosas también muy interesantes que me sucedió es que de pronto me escribieron de Mesamashi TV, que es un programa de matutino en Japón de cadena nacional, porque querían sacar un video de los que había publicado en TikTok en su programa. De hecho, era acerca de Himbocho City, que es un barrio dentro de Tokio. Pero bueno, cosas como esas súper emocionantes y geniales que han pasado en este tiempo gracias a Polimateando. También en entrevistas he logrado platicar con un montón de autores a los que admiro muchísimo, ya sea de literatura infantil y juvenil o en general de literatura de diversos temas, desde divulgación científica, historia, etc. Aquí en México y locales, así como también de otros países, como por ejemplo Irene Vallejo, o también en cuanto a científicos, mi maestro José Edelstein, o incluso un premio Nobel de Química, Morten Peter Meldan, a quien entrevisté en la FIL Guadalajara. Y hablando de ferias del libro, también gracias a todas las ferias y editoriales que me han invitado a viajar por el país, a por ejemplo ferias en Veracruz, aquí mismo en Jalapa, en Ciudad de México, en Monterrey, incluso en Tacámbaro, en Michoacán, y por supuesto la inigualable FIL Guadalajara, que desde la primera vez que fui en 2019 yo decía, qué increíble poder estar ahí encima del estrado, poder hablar, y he tenido el privilegio de hacerlo ya en repetidas ocasiones, y cada vez que sucede realmente la emoción sigue siendo la misma, en ese y en muchos otros foros, porque recuerdo mucho una vez en alguna entrevista que hice antes de sacar Polimateando, que una cantante, me parece que era, me dijo que siempre antes de subir a un escenario, si no tienes nervios es porque ya perdiste la emoción.
porque no vas a compartir de la misma manera. Y creo que eso ha sido algo muy interesante que se me quedó grabado desde pequeño. Tenía 8 o 9 años cuando sucedió eso y hasta la fecha lo conservo. Creo que siempre lo más importante de este proyecto ha sido poder compartir esa emoción que me genera a mí, aprender algo nuevo, compartir ese aprendizaje, y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. A lo largo de estos años me he encontrado con mucha gente que de pronto me dice cosas que me hacen saber que este contenido vale la pena, porque no es un camino por completo fácil, plano, sino que también de pronto dices, bueno, y si está teniendo efecto, sabemos que la cultura nunca va a jalar tanto como jugar videojuegos en internet, pero creo que al final del día sí ha tenido cierto impacto, y esto se los agradezco muchísimo a ustedes. Y qué decir, por ejemplo, también de tener la oportunidad de ser conductor de Libros en Acción en Canal 11, lo cual me voló la mente en el momento en que me lo informaron. Y bueno, esa emoción sigue, y nuevas oportunidades que han ido saliendo me terminan emocionando de la misma manera como aquel niño de 10 años que comenzó en este mismo parque a hablarles de Polimateando. Y aunque ha sido ya bastante tiempo, esa emoción sigue apareciendo cada vez que llega, por ejemplo, una caja de nuevos libros de editoriales, que quiero saber qué textos vienen allá adentro, qué voy a descubrir en esas páginas nuevas que entran a la biblioteca. Y esa emoción, ese asombro que tanto disfruto, me ha abierto muchas puertas que ni siquiera me imaginaba que eran posibles. Por ejemplo, me ha llevado a congresos como el de Compartir, organizado por Santillana, quienes me dijeron, claro, también tú les puedes ir a hablar a profesores, mundos que ni siquiera imaginaba que fueran posibles, como les menciono. Después, por ejemplo, para un público gigantesco, quizá el más grande que he tenido hasta el momento, que fue la Confederación Interamericana de Educación Católica en su congreso aquí en Ciudad de México, que fue impresionante para mí, una gran experiencia. O también, por ejemplo, mi primera charla TED, la cual di en Celaya gracias al Instituto Oxford. Vaya, han sido experiencias que me han llenado de esa emoción, que a cada momento en que estoy preparando el guión, en que estoy haciendo la lluvia de ideas, hasta el momento en que estoy bajándome del escenario, han sido experiencias asombrosas, llenas de emoción, llenas de sonrisas, de alegría. Y es increíble que todo eso haya sido gracias a compartir un nuevo aprendizaje. Y hablando de nuevos aprendizajes, les quiero compartir que también he estado un poco menos activo en el último año y medio, más o menos, porque tengo una gran noticia, y es que actualmente curso el tercer semestre de la carrera en Lengua y Literaturas Hispánicas de modalidad abierta de la UNAM, y estoy muy contento con ello, pero bueno, también ha sido bastante demandante, y por eso es que he bajado un poquito el contenido. Sin embargo, ahora quiero también avisarles que les voy a empezar a compartir ciertos datos curiosos de lengua y de literatura que he ido aprendiendo a lo largo de estos semestres, y lo que voy a seguir descubriendo, porque fíjense que cada que salgo de clases los viernes, salgo emocionadísimo. Mis papás les podrían contar acerca de eso, y cómo les llego a contar acerca de todo lo que aprendí en ese momento y a explicarles, porque de verdad que es algo súper interesante, que aunque tenía la idea de quizá alguno que otro concepto, la verdad es que entrar en una carrera es descubrir un mundo completamente nuevo, y quizá algunos de ustedes también estén interesados en aprenderlo, así que próximamente tendrán esos datos curiosos. Y ya que estamos hablando un poco de los futuros videos, también tengo planeado empezar a hacer cierto contenido acerca de China, un país que me asombró en el momento en que lo visité, y que tras haber leído ciertos libros al respecto, creo que hay mucho que compartir y mucho que aprender de los chinos, así que también próximamente les estaré compartiendo acerca de eso. Y resulta que también estoy aprendiendo mandarín, el idioma, así que bueno, quizá tengamos sorpresas por ahí en algunos años. Pero bueno, mientras tanto llevamos 6 años con este proyecto y ha sido un viaje increíble. Se los agradezco muchísimo, sobre todo a ustedes que han estado ahí detrás de la pantalla por años, desde por ejemplo las lecturas de Tetera, esas lecturas como tipo audiolibros que hacíamos en pandemia, cómo nos acompañábamos entre nosotros. Así que eso ha sido invaluable también de su parte. También muchos amigos que he hecho gracias a este canal, a que nos conocemos en ferias o que de pronto me contactan por inbox y hola Bruno, ¿cómo estás? Y después terminamos siendo grandísimos amigos, desde chavos de mi edad hasta gente grande ya también, con la cual he encontrado un punto en común gracias a este proyecto. Y también, aunque no lo mencioné en el parque porque no quería que nadie lo oyera antes de que salga este video, quiero hacerles un gran agradecimiento a mis padres por su casi infinito apoyo durante este tiempo. Y no solamente los 6 años de Polimateando, también todo el tiempo antes de este proyecto. Y es que aunque ustedes públicos siempre ven nada más mi cara, yo hablando frente a un micrófono, Polimateando no es solo Bruno Segura. Polimateando es un equipo de 3, y eso somos yo, obviamente, y mis papás. Mónica y Leonel, quienes siempre están atrás. Mi papá, por ejemplo, de camarógrafo, mi mamá siempre apoyándome para preparar mis ideas, para calmarme emocionalmente. Tantas cosas que hacen por mí y sin las cuales no sería posible este proyecto. Así que papá, mamá, los quiero muchísimo y muchas gracias por este apoyo, por seguirme la corriente. Y vaya que hemos logrado cosas con Polimateando. Ha sido un proyecto genial y una pieza clave dentro de mi educación. Se los agradezco muchísimo y creo que no hay palabras para retribuirles esto que me han aportado a mí como individuo.
Muchas gracias, papá y mamá. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí y esperemos que sigamos varios años más compartiendo este amor que tenemos por descubrir, por curiosear. Y recuerdo que en aquel primer video que hice hacía mucho énfasis en la filosofía. Porque yo considero que la filosofía, en específico la filosofía, y es que justamente la etimología de la filosofía te lo dice todo, es el amor al conocimiento. Y creo que eso es lo que nos une. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir libros, ciencia, historia, filosofía y un poco de también mis locuras. Así que muchas gracias y nos seguiremos viendo aquí en Polimateando. Hasta la próxima.